Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo video en donde te voy a explicar un poco más sobre los métodos de una clase. Los métodos de una clase definen el comportamiento que va a tener un objeto. Eh, Sirven para escribir cualquier funcionalidad que le queramos dar a nuestra clase. Existen tres tipos de métodos. Los métodos sin parámetros. Eh, Anteriormente en la clase persona habíamos escrito un método sin parámetros. Entonces, lo que primero voy a escribir es un método sin parámetros. Método eh, sin parámetros. Entonces voy a poner la palabra reservada public, la palabra reservada function y la palabra reservada, bueno, no es la palabra reservada sino el nombre del método. En este caso voy a crear un método para que me permita imprimir la memoria que tiene la computadora. Entonces vamos a ponerle imprimir memoria y le ponemos las llaves que abren y cierran. Entonces este va a ser un método imprimir memoria, que lo que voy a hacer es imprimir el valor que tiene la memoria. Es un método sin parámetros, ¿sí? Recordemos que los métodos por lo general se escriben en verbo, y cuando no se puede únicamente definir con un verbo, se lo pone, se utiliza la primera letra de la siguiente palabra en mayúscula. Entonces vamos a ver ahora los métodos con parámetros. Métodos con parámetros. Y es básicamente lo mismo que tenemos arriba, a diferencia de los parámetros de argumentos. Nos escribimos la palabra reservada public, la palabra reservada function, y vamos ahora a imprimir, o mejor dicho, vamos a añadir más disco a nuestra computadora. Entonces, añadir disco, ¿sí? Y bueno, aquí vamos a darle un parámetro. Los parámetros se los pone dentro de los paréntesis. Le vamos a dar un parámetro, y este parámetro se va a llamar tamaño adicional. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Le voy a añadir más disco al que tengo actualmente. Entonces, para esto voy a decir que en la variable disco sea eh, más, sea igual a lo que tiene actualmente disco, más el tamaño que yo le envíe desde el método, tamaño adicional. Con esto, entonces, lo que tiene actualmente disco se le va a añadir, y se le va a añadir a lo que yo le envíe a través de este parámetro. Entonces, este es un método con parámetro. Como el constructor, también se le puede enviar los parámetros que yo necesite. Si es que yo le quisiera enviar otro parámetro, tengo que añadir una coma y seguirle poniendo los parámetros que yo necesite. Pues bien, ahora hay un último tipo de método, que son los métodos con retorno. Bien, los métodos con retorno utilizan la palabra reservada return, y funcionan de la siguiente manera. De la misma forma ponemos la palabra reservada public, ponemos la palabra reservada function y el nombre del método, que en este caso voy a retornar el valor de el disco. Entonces voy a poner retorno disco. Bien. Y como te mencionaba, se utiliza la palabra reservada return, ¿sí? Entonces aquí lo que voy a retornar es el valor del disco, ¿no es cierto? Entonces para esto pongo mi variable disco. Ya. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre, digamos, imprimir y hacer un return? La diferencia es que para imprimir
o sea, lo voy a imprimir aquí dentro del método. En cambio, este me lo retorna externamente. Y ahora voy a hacer un ejemplo para mostrar cómo funciona. Entonces para esto voy al index, ¿sí? Y lo primero que voy a hacer es, bueno, em, a imprimir memoria. Entonces vamos a PC, flechita, y vamos a ver imprimir memoria, ¿sí? Entonces ahorita estoy utilizando el método sin parámetros. Y vamos a poner aquí. Eso es lo que estoy utilizando. También asimismo voy a hacer un salto de línea para que no se me mezcle todo. Y voy a poner aquí eco tipos de métodos. Bien, entonces aquí también agrego un salto de línea y pongo tipos de métodos. Entonces ahorita voy a imprimir la memoria y voy a hacer uso del método sin parámetros. Entonces en teoría me debería imprimir lo que tiene actualmente de memoria, y lo que yo le he enviado de memoria es 512. Entonces ahora voy al navegador y estoy por aquí, correcto, actualizo y bueno, y me da un error, los típicos errores que por lo general da PHP cuando uno se está practicando o se está empezando. Me dice que está la variable indefinida memoria en la línea 15 computadora en el archivo computadora.php en línea 15. Entonces vamos a computadora en línea 15 y ya, vamos a ponerle this porque tal vez nos como hay otras variables acá que dicen memoria, tal vez nos está mezclando y no sabe cuál imprimir. Entonces vamos a ver si ahora imprimo. Correcto, aquí está, tipos de métodos y 512. Vamos a agregarle acá un valor que sea, por ejemplo, no, agreguémosle acá en computadora. Aquí pongamos el tamaño de la memoria es, para que sea un poco más, se lea mejor. El tamaño de la memoria es 502. Entonces habremos utilizado el método sin parámetros de la clase computador. Ahora vamos a utilizar el método con parámetros. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a añadirle. ¿Qué le vamos a añadir? Le vamos a añadir más disco al que actualmente tenemos. Actualmente tenemos, por si acaso, vamos a poner aquí ejemplo. Esto es ejemplo constructores y métodos. Ya. Ahora el actual tamaño del disco es 50, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar ahorita el método con parámetros y lo que vamos a hacer es añadirle más disco al que ya tenemos. Entonces hacemos nombre del objeto, pc, flechita y añadir disco. ¿Sí? Entonces, si le dejo así me va a dar un error porque añadir disco, quitémosle esto, pongámosle añadir, ahí. Acá también arreglémosle que sea añadir. Listo. Si le dejo así me va a dar un error. ¿Por qué? Porque me dice que el método de acá tiene parámetros. Entonces tengo que enviarle un parámetro y le voy a enviar un parámetro. Le voy a enviar 50 más. Es decir, ahora tendría mi disco tendría 100, ¿verdad? No voy a imprimirle por el momento. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es utilizar el método con retorno. Entonces voy a hacer uso del método con retorno. El método con retorno me trae desde la clase, me trae externamente.
Entonces yo puedo almacenarlo en una variable. Entonces voy a almacenar en una nueva variable. Voy a poner tamaño nuevo disco. ¿Por qué? Porque hemos aumentado el tamaño del disco con el método anterior. Entonces supone que ahorita el tamaño del disco ya no es 50 sino 100. Entonces por eso ahora voy a utilizar el método con retorno, es decir, voy a hacer uso de ese método de aquí. Entonces lo que hago es nombre del objeto, pc, flechita y retorno disco. Y lo que hago es asignarle a la variable tamaño nuevo disco, le asigno el valor que actualmente tiene el disco, utilizando el método con retorno. Ahora lo que voy a hacer es imprimir, voy a imprimir tamaño nuevo disco y imprimo la variable tamaño nuevo disco. ¿Sí? Estoy poniéndole en una variable. ¿Sí? Lo que con la variable sin parámetros puse imprimir memoria, se imprimió aquí mismo. En cambio acá lo estoy retornando y asignándolo en esta variable tamaño nuevo disco que lo estoy imprimiendo al final. Entonces, bueno, aquí me va a dar aquí me va a dar mejor dicho, me va a sobremontar, así que le voy a poner un salto de línea para que salga en la siguiente línea. Ahora sí, si es que yo variable disco no está definida, ¿sí? Y es en computadora línea 20, computadora PH línea 25. Bueno, es porque no he hecho referencia con la variable dis, ¿sí? Es necesario hacer referencia con la variable dis para que no nos dé un error. Asimismo, aquí le digo que en dis esto sea igual a dis. Recuerda que cuando ya utilizamos dis ya no le ponemos el signo de dólar a la variable, sino sola. Listo, ahora en teoría me debería dejar. Y sí, el tamaño de la memoria es 512, que es lo que imprimimos aquí, imprimir memoria. Luego hacemos uso del método con parámetros, que le enviamos un parámetro y es el nuevo valor del disco. Le añado, imprimo el salto de línea, luego en tamaño nuevo disco, retorno lo que me devuelve el parámetro retorno disco, esto de acá, y luego imprimo, ¿sí? Tamaño nuevo disco es 100, ¿sí? Entonces estos son los tipos de métodos que podemos encontrar en todos los programas en PHP. Pueden mezclarse, puede haber sin parámetros pero con retorno, con parámetros y con retorno, etc. Entonces